A ver, a mí me gustaría así de entrada, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, avala un proyecto de la magistrada Yanino Tálora para revocar la decisión del INE de no aplicar medidas cautelares contra el titular, en contra del titular del Poder Ejecutivo, el presidente, pues, por lo que se ordena eliminar o modificar publicaciones con menciones al llamado Plan C en las conferencias de la mañana del presidente López Obrador. Me gustaría, a partir de esta decisión del tribunal de ayer, de conocer una lectura de su parte, doctor, de el desempeño de Guadalupe Tadei en estos primeros días al frente del Instituto Nacional Electoral. El primer tema es que la Constitución mexicana establece que los servidores públicos, desde el presidente hasta cualquier nivel, tienen que observar el principio de neutralidad durante los procesos electorales. ¿Qué significa eso? Que no deben estarse metiendo a una fiesta que no les corresponde. Correcto. Es decir, tienen que estar impávidos, sin estar opinando, sin estar usando recursos públicos para ese fin. Y esto es resultado en parte de López Obrador, que en 2006 exigió que el presidente Fox en aquel entonces se mantuviera callado. Le dijo, cállate chachalaca. Esa es una expresión que muchos recuerdan de que López Obrador exigía que nadie se metiera. Bueno, por eso se cambió la Constitución, para darle gusto a López Obrador. Y ahora él no quiere cumplir con ese principio y opina y dice y que voten por Morena y que queremos tener la mayoría calificada y ataca a sus opositores. Ese es el tema de fondo, esa es la razón y la explicación. Puede gustarnos o no gustarnos, pero el tema es que está en la Constitución y si está ahí debe cumplirse, punto. Ahora, pues lo que el Tribunal Electoral está haciendo es decirle al presidente, compórtese, porque esto va a seguir y cuando empiecen las campañas López Obrador va a aumentar su activismo y entonces va a crear un conflicto innecesario. ¿Qué vamos a hacer con un presidente opinando de las campañas todos los días? Ese es el problema. Entonces, me parece que es correcta la decisión. Ahora, el INE tomó una decisión hace 2 o 3 semanas en donde dijo, no hay que tomar medidas cautelares. A mí me parece que sí hay que tomarlas, me parece que hay que ser muy estricto, con el riesgo de que el presidente un día amanezca y diga, pues no me importa, no cumplo. Lo que está haciendo con la Suprema Corte es lo que puede hacer con el Tribunal Electoral. Ese es el gran riesgo de un presidente que no tiene autocontención democrática, es decir, que hace lo que se le pega la gana, y ese es un problema muy grave que yo veo que se acerca en este 2024. ¿A qué atribuirle que el INE no tome esas medidas cautelares? Digo, ni modo que no conozcan la ley, ni modo que no conozcan algo tan básico como lo que señala la Constitución. Además, antecedentes hay. Lorenzo Córdoba varias veces le sacó tarjetas y puso en paz al presidente. ¿A qué atribuir que Guadalupe Tadei y el Consejo General del INE no hayan tomado esas medidas en este momento? Yo supongo que tratan de iniciar una nueva gestión. Correcto. En un tono más conciliatorio. Yo supongo que tienen una visión más flexible. Puede ser que digan, ¿para qué nos peleamos ahora si nos tenemos que pelear cuando empiece formalmente el juego? Es decir, el juego electoral, legalmente hablando, empieza en septiembre. Sí. Empieza lo que se llama el proceso electoral. Entonces, todo lo que ocurra antes de eso es debatible si está o no violando la ley de manera directa. Yo creo que sí. A lo mejor en el INE hay consejeros nuevos que dicen, hay que aguantar energías para pelearnos cuando llegue el momento. ¿Es debatible un poco? Sí es debatible, pero yo creo que el INE debe tomar una posición firme. Y eso es lo que puede explicar esta actitud, digamos, de contención o de moderación del INE en este momento. A ti te correspondió, doctor Luis Carlos Ugalde, ser el presidente del Consejo General del IFE en una época, pues sí, de renovación con el presidente Fox de enfrente, interlocutor, con todo lo que eso significa, es decir, era un personaje disruptivo para esa época. ¿En algún momento se sintió algún tipo de presión similar a la que están sintiendo el INE actual, doctor Luis Carlos Ugalde? Hubo mucha presión en la elección de 2006 del lado de López Obrador y también del lado del PRI. El López Obrador, porque estaba exigiendo
que el IFE callara a Fox, que el IFE callara a los empresarios, que el IFE pusiera orden, digamos. Había una exigencia muy, muy fuerte y en un momento en donde además en la ley no había muchos instrumentos que hoy sí existen, pero en aquella época no existían. Es decir, el IFE hacía convocatorias para que el Fox no interviniera, pero no había elementos que hoy sí existen. Entonces sí hubo mucha presión de López Obrador. Por eso llama la atención tanto que hoy como presidente no cumpla todo lo que él exigió como candidato de oposición. Es muy incongruente López Obrador. Y creo que ese es el tema de fondo, que él ya que es cantinero, no quiere cumplir las reglas que antes exigió como cliente del bar. ¿Y qué te decía el PRI? ¿Qué te decía el PRI? ¿Cuál era? Porque decía, traíamos dos presiones, López Obrador y el PRI. El PRI presionaba mucho porque en aquella campaña compitió con Roberto Madrazo como candidato a la presidencia y Roberto Madrazo resultó ser un mal candidato en el sentido de que nunca despertó mucho entusiasmo. La elección acabó siendo de Calderón contra López Obrador. Pues cuando el PRI ve que va en tercer lugar y que no tiene ninguna posibilidad, empieza a cuestionar al IFE como una treta para tratar de explicar que su fracaso sería por culpa del IFE. Se empezó a exigir cosas, se quejaba, fue una cuestión estratégica del PRI. Cuando López Obrador pierde la elección, va con el PRI para pedirles que ellos se sumaran a la protesta postelectoral. Afortunadamente el PRI no cayó en esa invitación, pero el PRI siempre estaba cuestionando y luego el PRI, y en particular Manlio Fabio Beltrones. Esto fue una treta de Beltrones, que era senador y que quiso sacar raja política, y entonces lo que hizo Beltrones fue tratar de poner de rodillas al gobierno de Calderón. Amenazaron con una reforma electoral, la cumplieron, y entonces Beltrones salió con el PRD, que entonces era el partido de López Obrador, hicieron una reforma electoral para darle gusto a López Obrador, cambiaron al Consejo General del IFE, y esto pues empezó los problemas que hoy vemos. Doctor, a ver, retomando el tema del cliente del bar, conforme avance la fiesta y avance la noche y se suban las copas, se puede radicalizar y se puede endurecer. A mí me preocupa el no sacar tarjetas en un partido que, si bien es cierto, el árbitro va a pitar en septiembre, pero el partido empezó ya a calentarse, usando el símil del fútbol, con anticipación, y los empellones y el juego rudo ya lo empezamos a ver. Yo dudo muchísimo, ojalá me equivoque, pero yo dudo muchísimo que López Obrador le vaya a bajar el nivel a fomentar la campaña, por decir en términos muy políticamente correctos, a favor de su movimiento y de su partido. Yo estoy de acuerdo contigo, no le va a bajar, le va a subir. Y entonces por eso yo creo que el INE debe poner firmeza. Yo creo que hay muchas personas que piensan que aunque el INE se ponga firme, el presidente no va a hacer caso. Y entonces, ¿qué haces con un presidente que diga, pues hagan lo que quieran, yo no voy a callarme? Exactamente. Yo expreso la voz del pueblo? Es un gran problema. Ese será uno de los grandes temas de 2024, porque imagínate que en el caso, yo creo que la elección de 2024 va a terminar siendo una elección competida. Hoy hay más probabilidades de que Morena gane, por supuesto, pero si gana, creo que va a ser por un margen reducido. En ese entorno, la oposición pues va a pedir que se anule la elección, y uno de los argumentos va a ser que López Obrador se metió en la cancha del juego cuando estaba prohibido, y va a ser un gran problema de gobernabilidad y de legalidad el próximo año. Eso es a lo que nos enfrentamos, y creo yo que desafortunadamente es inevitable. Es como cuando tú llegas al bar a las 9 de la noche, estás sentado con tu novia y ya sabes que a las 11:30 de la noche va a haber una balacera. Ya lo sabes. Entonces no es de que quieras o no quieras, es que sabes que va a ocurrir, y creo yo que ya sabemos que esto va a ocurrir desafortunadamente. Doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, tenemos que hacer un corte por el enlace con nuestras estaciones hermanas de Nogales y de Obregón. ¿Nos aguantas unos minutitos para retomar esta conversación? Regresamos en contexto.
En contexto, estamos conversando con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor, el día de ayer el periódico Reforma publica una nueva encuesta de posicionamiento rumbo al 2024, precisamente, que era un poco el tema del clima que usted relataba que nos esperaba, que nos podría esperar para la elección del 2024. ¿Qué lectura hace de la encuesta? Vemos muy distante todavía en este momento a la oposición con cualquiera de los candidatos, sobre todo los dos punteros, entre comillas, de Morena, con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard. ¿Cómo lee la encuesta en este momento, a un año de la elección? Pues lo que ocurre es que Morena es el partido oficial, sí. López Obrador es un presidente popular, y por lo tanto el único proceso interno de partido que ha iniciado, pues lo ha hecho Morena. Desde una campaña permanente. O sea, López Obrador empezó, terminando la elección de 2021, a hablar de que ya había que empezar a calentar. Entonces claramente atrae la atención, los medios lo reproducen. La especulación de quién será, pues es obvio que la gente pues se inclina por las personas visibles. Uh-huh. Yo creo que cuando la oposición lance su convocatoria, y supongo que eso ocurrirá cuando termine la elección del Estado de México, y atraigan los focos y sepamos quién es la persona candidata, y eso seguramente ocurrirá por allá de octubre, yo creo que las expectativas, las apuestas van a empezar a nivelarse. Creo yo que Morena se mantendrá durante mucho tiempo como el favorito, pero yo creo que el candidato de la oposición, si es una persona competente, emotiva, buen comunicadora, puede subir, y eventualmente la elección dentro de 8 o 9 meses va a estar nutrida, va a estar caliente y va a estar más pareja de lo que vemos hoy. Ese es mi punto de vista. Hay una también falta de respeto, pudiéramos llamarlo, a la ley. Vemos muchas bardas, que si es Claudia, que primero Marcelo, que hay que seguir a gusto. ¿Cómo estás viendo esto también, doctor Carlos Ugalde? Pues están evadiendo el espíritu de la ley, están haciendo trampa. Simple y llanamente están haciendo trampa. Hay una discusión de que la ley mexicana es muy restrictiva, que es antinatura, es decir, que no se apega a la realidad de la política, que es que los políticos siempre van a estarse promoviendo. Es probable que esto sea cierto, pero otra vez, este carácter restrictivo de la ley mexicana, así es, y mientras lo sea, pues se tienen que observar, y en el Morena están haciendo trampa. Están evadiendo la ley, están en abierta precampaña, y la ley dice que no puede ser precampaña hasta que empiecen las precampañas, y eso empieza en noviembre. Uh-huh. Entonces, este es otro tema que va a ser muy litigioso, porque ¿de dónde sale el dinero de Claudia Sheinbaum para hacer campaña? En Sonora. ¿Cuántas barras hay en Sonora? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? ¿Qué empresarios de Sonora están pagando eso? ¿Qué políticos de Sonora están pagando eso? Entonces hay un desvío de recursos públicos, muy probablemente, y hay aportaciones ilegales de personas que, para quedar bien con Claudia, le están metiendo lana. Ese es el problema. Otra vez, esto lo denunció López Obrador toda su vida política hasta que está en la presidencia. Pero estas trampas las hacían a veces otros, y ahora las está haciendo Morena. Esa es la realidad. No, y los eventos, ¿no? Viene Claudia a dar una conferencia que ha venido como 3 veces a hablar de ese convenio, y 10,000 personas. Viene Marcelo, dice que a presentar el libro, se tiene un rollo de 15 minutos, mete 8,000 personas, y esa gente no llega sola ahí, pues. Así es. Así es. Doctor, a ver, la oposición esta semana, a propósito, pues dio muestras de que más allá de dialogar para buscar un punto de encuentro, parece que parecería, por lo que vimos esta semana, sobre todo en el PAN, con Lili Téllez y Santiago Krill, y en MC y el PRI, de abrir más la distancia en lugar de acercarse. ¿Cómo está viendo la disputa? Entiendo, pues, la razón de ser de los partidos es llegar al poder, no importa si hay tensiones en el camino y demás, pero ¿cómo está viendo el proceso al interior de las oposiciones o de la oposición en México? Pues es que no ha empezado el proceso. El proceso no empieza hasta que la oposición no convoque, haga una convocatoria. Okay. Si los partidos eligen a puerta cerrada, va a ser un fracaso.
la candidatura y no van a hacer bien. Si los partidos optan por la vía que muchas organizaciones civiles han exigido, de que sea un proceso incluyente, abierto, con reglas, donde tú o yo podamos participar sin ser necesariamente parte de los partidos, creo que el proceso puede salir bien, pero eso ya lo veremos. Yo supongo que las reglas para esto saldrán en junio, pueden salir antes porque hay elecciones el próximo fin de semana. Si eso sale así, yo creo que puede ser. Ahora, este pleito de Lili Telles contra Santiago Krill, pues yo creo que es natural de este momento en donde se está pidiendo que haya piso parejo. Krill aparece como el candidato de la nomenclatura, digamos, del PAN. Lili Telles es como la outsider. Sí. Entonces, pues está jugando su juego de ser la outsider, la rebelde, la que exige reglas para la gente de carne y hueso. Ese es su relato y creo que lo está usando. Entonces, yo no creo que sea mayor cosa, salvo el tema de que se están poniendo de acuerdo de cuáles van a ser las reglas del juego. Muy bien, ¿y cómo estás viendo Coahuila y el Estado de México para la próxima semana, doctor? Yo creo que en Coahuila ganará el PRI y creo que la pregunta es quién que llegará en segundo lugar. Yo creo que la posibilidad de que Ricardo Mejía, el candidato del PT, llegue en segundo lugar crece cada vez más. Y creo que eso puede ser la sorpresa en Coahuila. En el caso del Estado de México, creo que los números se han cerrado mucho. Creo que la elección está hoy a 5 puntos de distancia, 6 puntos de distancia, con Morena arriba. Y creo yo que lo probable es que gane Morena, por supuesto, pero si sale mucha gente a votar, creo yo que el PRI y el PAN eventualmente podrían ganarla. Pero depende de la tasa de participación. Dicho de otro modo, Morena tiene más posibilidades en el Estado de México, pero la elección está muy competida y no está totalmente resuelta. Dependerá del número de participantes, sobre todo en la zona poniente del Estado de México, que es básicamente lo que se llama el Corredor Azul, donde el PAN ha ganado muchas veces. Si los panistas logran sacar a votar a la gente, a las clases medias, el PRI y el PAN pueden ganar, pero es hoy algo incierto. Doctor, a ver, me voy a detener precisamente en el Estado de México. Tú estuviste cerca y como observador acucioso que eres, has visto otros procesos electorales en otras entidades, particularmente estuviste cerca también, recuerdo en el caso de Sonora. ¿Cómo está el gobierno del Estado de México ahorita? A diferencia de lo que ocurrió en otros estados, y para no irme muy lejos, como en el caso de Sonora, donde la gobernadora Claudia Pavlovich vimos que soltó por completo la elección, la dejó ir, ya después supimos las razones y demás. En el Estado de México sí está el PRI defendiendo el bastión o no. De lo que yo he indagado, hablado, preguntado, mi conclusión es la siguiente. A, el PRI del Estado de México está dando la batalla totalmente. B, el gobernador del Mazo está muy discreto, distante políticamente, pero entiendo que sí está ayudando en lo que puede. Y muchos han leído esa distancia como un pavlovichazo, ¿no? Un boleto, una embajada. Qué buen concepto, doctor. Yo creo, de lo que he escuchado, que Del Mazo está jugando el juego del apaciguamiento, de la distracción con López Obrador. Ha sido muy complaciente, se pone como tapete frente a López Obrador. Muchos lo interpretan como una capitulación previa. Yo creo que es estratégico, yo creo que lo ha hecho para que López Obrador no se meta, para evitar que empiece a atacarlos, para evitar esos riesgos. Y entonces López Obrador ha visto que no se mete, aparentemente, y entonces él no se ha metido. Uh-huh. Yo creo que es estratégico. Y según me dicen, sí ha habido, sí hay ayuda, pero muy discreta, no como antes, y que piensan que no va a ser un obstáculo. Eso es lo que me dicen actores políticos del Estado de México, incluidos los panistas. Así es que ya veremos. Doctor,
Doctor Luis Carlos Ugalde, pues muy ilustrativo, muy documentada y valga la expresión, muy entretenida tus expresiones, muy agradecidos contigo por estar en contexto. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes digitales? No, pues síganme en Twitter, que mi cuenta es @lcugalde, y en Facebook tengo una cuenta de figura pública, también me pueden seguir ahí, pero en Twitter ahí estoy. Y también en Instagram, pero ahí pongo cosas más personales y familiares, pero con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Un gusto que podamos dialogar. Lo vamos a seguir molestando porque el bar apenas está abriendo. Claro que sí, hasta luego. Gracias. Moisés.